Bendiciones, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, están? bien. Qué bueno. Saludos, hermanas. Amén. Ok. Todavía nos queda un minutito antes de comenzar. Así que vamos a esperar un momento y ya, las 7:30, ahora sí. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos rápidamente a comenzar nuestra clase de hoy. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Ok. Y vamos a estar hablando hoy sobre la Iglesia de Dios como movimiento reformador no denominacional. La presentación ya fue publicada en el área de módulos, así que pueden accederla por allá. Bien, y vamos a comenzar definiendo el término religión. Eh, y tenemos que el vocablo religión o la palabra religión proviene del latín religio, servicio, religionis, religioso, que a su vez viene del verbo religare, que significa atar fuertemente o amarrar. Eh, cuando hablamos del término religión, es importante que nosotros tengamos la definición no contaminada, la definición más pura del término, de la palabra, eh, del vocablo. Digo esto porque el término religión y la palabra religión ha sido bien desvirtuado, especialmente en los círculos evangélicos, los círculos protestantes, ¿verdad? No católicos. Incluso cuántas veces, y uno mismo, ¿verdad? A través de los años, yo recuerdo cuando se decía mucho, yo no vengo a predicarte o yo no te predico una religión, yo te predico a Cristo. Este, yo no soy religioso, yo soy cristiano. ¿Verdad? Y la religión, se ha hecho esta propaganda negativa sobre el término, la palabra religión, que incluso se ha convertido casi hasta en una mala palabra dentro de los círculos cristianos y incluso se distingue como si religión y cristianismo fueran dos cosas. No, yo soy cristiano, yo no soy religioso. Así que hoy yo les exhorto a examinar el verbo, el concepto, de una manera no contaminadas, quitándonos todas estas ideas que nos han hablado de que la religión, el cristianismo es bueno, la religión es mala, porque realmente el término religión a lo que se refiere, como dice la definición que les traje, ¿verdad? Del religare, de volver a ligar, volver a unir. ¿Ok? Esa es la definición pura, ¿verdad? No la definición interpretada. Religar, volver a ligar, volver a unir, ¿verdad? Todo el prefijo re
en el idioma español cuando lo utilizamos, ¿verdad? Y que viene del latín, pues se refiere a algo que se repite, que vuelve, ¿verdad? Así que pudiéramos entonces entender, basada en la definición más pura de la palabra, que la religión es el intento humano de volver a unirse, de religar, reunificar, reatar, atar fuertemente, amarrar al ser humano con Dios. Y si usted ve las religiones, y vamos a hablar brevemente sobre las diferentes religiones, la religión es el medio, ¿verdad? Es el vehículo que se utiliza para que el ser humano se acerque a Dios. ¿Sí? Así que en cada religión tiene ese propósito o esa misión, por decirle de alguna manera. Así es que cuando entonces hablamos de las religiones, vamos a entonces identificar las 5 grandes religiones del mundo. Hay muchos otros grupos, hay muchos otros, pero todos estos grupos y sectas surgen de alguna de estas 5 grandes religiones. Pero esto es lo que llamamos las 5 grandes religiones del mundo. ¿Ok? Y vuelvo, conceptualizando religión como el vehículo que utiliza el ser humano en una búsqueda de lo trascendental. En nuestro caso es Dios, ¿verdad? La manera en que nos acercamos a Dios. Pues en otros, pues se busca otro tipo, pero siempre es la manera de atar nuevamente al ser humano con algo mayor que él, con algo que trasciende. Entonces, dentro de las religiones, ¿verdad? No voy a entrar en cada uno de estos detalles porque esto lo tienen en la presentación y pueden leerlo y buscar información más adelante. Pero sí, algunos puntos quisiera tocarlos. En el hinduismo, ¿verdad? Los fundadores fue un grupo de sabios, lo de los hindús. El hinduismo es monoteísta, politeísta, ¿verdad? Creen en muchos dioses. Se reúnen en templos, altares en las casas y demás, donde se celebra su culto. Dentro del budismo, pues se entiende que el fundador es Buda. Los budistas no, de hecho, los budistas eh, no creen en Dios. Es un tipo de ateísmo, pero, ay, discúlpenme, le di algo por aquí y se me fue. Ahí estamos, otra, disculpe. Em, tenemos el judaísmo, que esta era la religión a la que pertenecía Jesús. No podemos olvidarnos de eso. Jesús, Pablo, Pedro, los apóstoles, ellos eran judíos. ¿Ok? Ellos eran judíos. Eh, Así es que el cristianismo surge como un pequeño grupo, incluso pudiéramos decir como una pequeña secta que surge del judaísmo. ¿Sí? En nuestro Antiguo Testamento realmente es la Biblia judía. Dentro del judaísmo, pues se interpreta como los fundadores, a Abraham y a Moisés. Utilizan la Biblia judía, el centro de reunión es la sinagoga y tienen pues algunas de las celebraciones, ¿verdad? Que las tenemos ahí en el Antiguo Testamento. La cuarta religión es el cristianismo, que obviamente se fundamenta en Jesucristo y tenemos ahí las diferentes
diferentes creencias y puntos dentro del cristianismo. Pero si se fijan, todos tienen algún tipo de libro sagrado, un lugar de reunión. Nosotros pues nos reunimos en lo que llamamos la iglesia. Y está el Islam, cuyo fundador es Mahoma. Y ellos surgen antepuestos, es una religión antepuesta al judaísmo, porque de hecho ellos también entienden a Moisés como uno de sus patriarcas. Lo único que entonces el hijo de la promesa, pues no fue Isaac, ¿verdad? Sino Ismael, ¿verdad? Que son las creencias de ellos, de donde ellos surgen, de donde ellos vienen. Ok, y tienen el Corán. Así que viendo esto, esas son las 5 grandes religiones del mundo y obviamente esto es un resumen bien ínfimo, ¿no? El tema no se agota con esta pequeña tabla que les muestro, pero decir entonces que nosotros no somos religiosos, no somos una religión, somos cristianos, no es correcto, porque el cristianismo es una religión, es una de las 5 grandes religiones del mundo. Eh, Así es que teniendo esto en mente, vamos a ver entonces cómo surge o cómo se va formando lo que llamamos entonces el sistema denominacional, especialmente de lo que tiene que ver ya de acá, volviendo a esta tabla, ¿verdad? Vamos a hablar obviamente del cristianismo nada más. Eh, Dentro del cristianismo, ¿verdad? Y tenemos la iglesia primitiva y conocemos ya toda esa historia bíblica de cómo los primeros cristianos, ¿verdad? Se reunieron y las distintas etapas y las distintas experiencias que fueron teniendo y desemboca indudablemente en lo que se conoce más adelante, siglos después, como la Iglesia Católica, siglos después. De hecho, la Iglesia Católica surge de la unión del cristianismo con el Estado, con la política, lo que yo en reuniones anteriores he, he hablado tanto y he denunciado tanto sobre ese peligro, porque es un tema que está muy cerca de mi corazón. Pero cuando la iglesia se alineó con el Estado, cuando el Estado entonces adopta el cristianismo como la religión oficial y fuerzan a la gente a tener que ser cristianos, ¿verdad? Y todo eso, todo lo que ocurre, de ahí es que surge entonces la Iglesia Católica. La Iglesia Católica más adelante se divide y ustedes tienen ahí, ¿verdad? La pequeña división en la línea roja donde surge la Iglesia Católica Ortodoxa. Y a la misma vez habían otros que no se allanaban, no se alinearon al Estado y a lo que estaba ocurriendo, y pues se mantenían también ocultos y fueron perseguidos, o sea, cristianos persiguiendo cristianos también por no, eh, por no asimilarse a lo que estaba ocurriendo en ese momento dado. Cuando surge entonces la reforma protestante, que hablamos de eso la vez pasada, cuando Martín Lutero eh, se levanta protestando en contra de algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuya intención de la protesta era reformar la Iglesia, era que la Iglesia cambiara, era que la Iglesia se ajustara, no era formar una nueva denominación. Pero a él lo expulsan, lo excomulgan de la iglesia, así es que no le queda otro remedio. Y esa reforma surgen entonces los diferentes
otras denominaciones. Y esto le llamamos denominaciones. Todas están dentro del cristianismo. Esto es importante. Dentro de la sombrilla de la religión. ¿Qué religión es? Cae dentro del cristianismo. No son hindús, no son budistas, no son islámicos, ¿ok? Son cristianos, están bajo esa sombrilla del cristianismo. Y entonces surgen los distintos que los vemos ahí en las líneas rojas, ¿verdad? Los presbiterianos, los calvinistas, los luteranos, anglicanos, y siguen surgiendo diferentes a través de los años, diferentes grupos, los metodistas, todas esas líneas que ustedes ven en rojo son lo que llamamos las iglesias históricas. Estas son las iglesias históricas, los bautistas, los metodistas, ¿ok? Presbiterianos, caen dentro de las iglesias históricas. ¿Qué pasa? Más adelante siguen surgiendo otros grupos. ¿Por qué? A diferencia de la iglesia católica, cuando era una sola iglesia, ¿verdad? Con sus aciertos y desaciertos al principio, antes de que se dividieran tanto, pues estaba todo el mundo bajo la misma sombrilla, por decirlo de alguna manera, y todos respondían a una misma jerarquía. Cuando surge Martín Lutero, con otros reformadores también, pero Martín Lutero surge y se atreve a retar lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, es expulsado, entonces ahí surge una nueva idea, surge una nueva forma de interpretar las cosas y empiezan a surgir estos otros grupos. Siguen surgiendo diferentes grupos y diferentes denominaciones porque las denominaciones responden a diferentes formas de pensar sobre algún asunto. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Eh, a diferencia de la Iglesia Católica, a mí hay gente que me dice, pero ¿y por qué ustedes, los evangélicos o los protestantes, tienen tantas iglesias distintas? La Iglesia Católica es una, claro, porque la Iglesia protestante no tiene la unicidad que tiene la Iglesia Católica de tener una sola cabeza y que todo el mundo responde ahí, sino que al tener las personas diferentes formas de entender las cosas, diferentes interpretaciones, diferentes énfasis en algún punto de la teología, pues surgen nuevos grupos. ¿Ok? Y vamos a ver eso ya mismito. Ahora, luego entonces, más adelante empiezan a surgir otras denominaciones, ¿verdad? Y tenemos por allá los que son amarillos, las líneas amarillas, y tenemos los evangélicos, lo que llamamos evangélicos. Los evangélicos se define como evangélico la iglesia que predica el nuevo nacimiento, ¿ok? eh, y otras cosas más, pero lo del born again, el nuevo, volver a nacer, se identifica mucho con los que se catalogan a sí mismos como evangélicos. Tenemos ahí mismo, en esa misma línea amarilla, los adventistas, ¿verdad? Son los adventistas que son los que empiezan a hacer énfasis en guardar el sábado y en algunos otros asuntos de estilo de vida. En esa misma línea amarilla surgen los grupos pentecostales, ¿verdad? Que hay diferentes. El grupo pentecostal más grande son las Asambleas de Dios, pero hay otras denominaciones que pertenecen a ese mismo grupo de pentecostales. Y las líneas azules, ¿verdad? Pues son algunas otras congregaciones y otros grupos que surgen como sectas. Por ejemplo, de los adventistas surgen entonces los adventistas del séptimo día. De los mismos adventistas surgen los testigos de Jehová, ¿verdad? Y de ahí mismo se siguen saliendo nuevos grupos, los grupos más fundamentalistas de los bautistas, los mormones, y ahí tienen más o menos una idea gráfica de cómo se sigue subdividiendo las diferentes denominaciones. ¿Ok?
Ahora bien, aquí tenemos me gusta mucho esta foto y quise compartirla, que dice ¿por qué tan divididos, ¿verdad? Presbiteriano, luterano, bautista, pentecostal, metodista, etcétera. Ok, entonces, a la luz de todo esto que les acabo de exponer, de cómo surge, ¿qué es entonces una denominación? Una denominación es una organización religiosa formal y estructurada dentro del cristianismo. Esto es bien importante porque es formal y es estructurada. Esas dos palabras son sumamente importantes en la definición de lo que es una denominación. ¿Ok? ¿Qué es una denominación? Pues es una organización religiosa formal y estructurada dentro del cristianismo. Fíjense en que todas estas divisiones y esa gráfica que le mostré es a grandes rasgos. Pudiéramos seguir con muchas más divisiones. Todas esas divisiones son denominaciones. Cada una de esas es una denominación distinta. Ahora, ¿qué más, qué característica tienen las denominaciones? Tienen doctrinas específicas y a veces esas doctrinas son exclusivas. O sea, hay unas doctrinas de los bautistas del sur, por ejemplo, de esa denominación específica que es distinta a ciertas doctrinas de los metodistas, por ejemplo. ¿Ok? Hay unas doctrinas que son específicas y a veces exclusivas, como lo es, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene una doctrina que es exclusiva de ellos con relación a eso. Pero esas doctrinas se tiende a hacer un sobreénfasis en esas doctrinas. Por ejemplo, usted tiene las iglesias pentecostales que tienen, por ejemplo, unas doctrinas sobre el Espíritu Santo que no las comparten otras denominaciones, como por ejemplo decir que la señal de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. O decir que si no se tiene el don de hablar en lenguas, no se tiene el Espíritu Santo. Eso es una doctrina puramente pentecostal, de la iglesia pentecostal. Pero no es una doctrina que se comparte en otras denominaciones, incluyendo la iglesia nuestra, la iglesia de Dios, no comparte esa doctrina. ¿Ok? Así que fíjense cómo hay unas doctrinas que son específicas, exclusivas de unos grupos, o que se hace un sobreénfasis en esa doctrina en específico. Ajá, hermano Daniel, veo su mano. Sí, hermana Ana, hermana Mari, Dios la bendiga a todos. Amén, amén. Sí, sabe que yo vengo de la Asamblea de Dios de México y pues correctamente, es una denominación que se hace mucho énfasis Ujú, ujú. al bautismo del Espíritu Santo y la evidencia es hablar en lenguas, ¿verdad? Y Ujú. esto es puramente pentecostal que es de ahí. Y pues ya Sí, aquí en la iglesia de Dios tengo aquí, ¿qué será? Desde el 2012. Y, ok. y sí, lo he pues aprendido que no, no se comparte esa misma. No se comparte esa doctrina. Ujú. No es que no se crean los dones del Espíritu. La doctrina que no se comparte es la doctrina, y claro, esto no es un curso de doctrina de Iglesia de Dios, sé que el hermano Agustín está dando un curso sobre doctrina de Iglesia de Dios, pero la doctrina que no compartimos con los hermanos, una de ellas, con los hermanos pentecostales, es la doctrina de pensar que si no se habla en lenguas no se tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y de identificar el don de lenguas como la señal de
una vida que tiene el Espíritu de Dios. Dentro del movimiento de la Iglesia de Dios, la doctrina, la señal de que se tiene el Espíritu de Dios es una vida de santidad, no es el don de lenguaje. Y la vida de santidad se manifiesta en la unidad del cuerpo de Cristo. No es la santidad de peínese de esta manera o vístase de esta otra manera, no es esa santidad. Es la santidad de cómo vivimos, no de cómo nos vemos, ¿verdad? Así que eso es importante. Ahora, una denominación también suele tener un nombre bien distintivo, como por ejemplo, pues bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿verdad? Tienen su nombre. Una denominación también posee una estructura organizativa con jerarquías bien definidas. Obispos, sínodos, juntas de directores, diáconos, ancianos, eh, presbíteros, ¿verdad? Hay unas jerarquías y en las denominaciones esas jerarquías tienen una autoridad vertical hacia las demás iglesias. O sea, quienes ocupan los puestos jerárquicos más elevados tienen autoridad sobre las personas que están más abajo en esa jerarquía o las congregaciones. ¿Ok? Usted puede tener, por ejemplo, para darle un ejemplo bastante concreto, hay denominaciones donde si el secretario general, ¿verdad? O la junta general de la denominación decide que va a mover a un pastor de X iglesia a esta otra iglesia en otro pueblo más lejano y decide que eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que ocurre. O sea, no, la congregación no tiene voz en eso. O sea, los pastores son movidos porque la jerarquía establece quién va a pastorear en dónde. ¿Verdad? Y la iglesia, la congregación responde a esa jerarquía. Eso es parte de la estructura organizativa de una denominación. Regula la afiliación de iglesias locales bajo una identidad común, ¿verdad? Si usted por lo general, dentro de las denominaciones, por lo general las iglesias son bien similares. Si usted va a una iglesia bautista en el norte y va a una iglesia bautista en el sur, muy posiblemente es bien similar lo que hacen, bien similar la forma de adorar, bien similar el servicio, ¿verdad? Porque las iglesias que pertenecen a la misma denominación tienen una identidad bastante definida y en común. Y a menudo las denominaciones mantienen documentos fundacionales o credos oficiales, en otras palabras, documentos que establecen cuál es nuestro fundamento, qué es lo que creemos, lo que llamamos los credos. Y vamos a hablar de los credos ya hacia el final de la clase de hoy. Eh, Así es que los credos dentro de las denominaciones tienen un rol bien significativo. Ajá, hermana Jenny. Buenas noches, bendiciones. Amén, igual. Gracias. Yo sí tengo una pregunta, una duda que yo he tenido por mucho tiempo, que en verdad no he tenido la respuesta correcta y más escudriñando y tratando como de enterarme. Estoy feliz de que me surgió esta parte de la clase sobre las denominaciones porque siempre me he preguntado el non-denominational, o sea, no denominacional. ¿De qué se trata, por sí decir? O sea, no se clasifica Pues como vamos nada. a eso mismo es lo que vamos a hablar Ah, ok. ahora mismo, hermana. Estamos en sintonía. Ok, ok. Sí, exactamente eso Pues mismo te dejo fluir entonces. me deja fluir, me deja fluir. Ok, ok. Gracias, hermana, por la pregunta. Gracias. Ok,
Vamos a ver, antes de entrar a lo no denominacional, porque aquí va a caer ese tema, vamos a ver entonces qué es un movimiento reformador. Ya vemos que es una denominación. ¿Qué es entonces un movimiento reformador? ¿Qué es lo que es la Iglesia de Dios? ¿Ok? Eso ya yo lo había dicho 2 o 3 clases atrás. La Iglesia de Dios no se considera una denominación, sino un movimiento reformador. Ok, un movimiento reformador es una expresión del cristianismo que surge como respuesta a lo que perciben como desviaciones o corrupciones dentro de otras iglesias. O sea, el movimiento reformador surge en una respuesta a algo que se está percibiendo como no correcto. ¿Ok? Algo que se está entendiendo como una desviación. Busca restaurar principios originales de la fe cristiana, especialmente la unidad del cuerpo de Cristo. Rechaza las divisiones denominacionales, no por indiferencia doctrinal, sino por convicción de que la unidad espiritual es esencial. Y este tercer punto es bien importante porque el movimiento reformador de la Iglesia de Dios surge no porque hubiese una diferencia en doctrina, y aunque hay algunas cosas que, ¿verdad?, que son doctrinales de la Iglesia de Dios, por supuesto, como cualquier grupo, pero lo que los mueve a la reforma no es la indiferencia doctrinal, es la convicción de que la Iglesia tiene que estar unida. Y el pensamiento de que la iglesia tiene que estar unida es lo que hizo que aquella gente por allá por el 1880 decidiera que había que hacer algo y decide entonces reformar. Generalmente los movimientos se identifican como no denominacionales, lo que estaba preguntando la hermana, incluso si tiene una estructura organizativa, como pasa con la Iglesia de Dios. O sea, aunque la Iglesia de Dios tiene una estructura organizativa, ¿verdad? Porque no al día de hoy, obviamente en el siglo XXI, no es como el siglo XIX, que estaba comenzando y no había una estructura. A medida que el movimiento va creciendo, se tiene que crear una estructura para poder funcionar. Sin embargo, la estructura que se crea es una estructura que vamos a ver más o menos ya mismito sobre eso, pero es una estructura con cierta flexibilidad porque es no denominacional. Así que sí, el movimiento de la Iglesia de Dios se considera un grupo no denominacional, poniendo énfasis en el seguimiento del Nuevo Testamento como guía para la fe y la práctica. Ahora, vamos a ver entonces una comparación de lo que es una denominación y nuestro movimiento reformador, que es no denominacional. ¿Ok? Y al decir no denominacional, a lo que nos estamos refiriendo es a que no nos identificamos con esas características que tienen las denominaciones. ¿Ok? No nos identificamos y vamos a verlas aquí bajo esta columna de movimiento reformador. Ok, vamos al origen. En el origen, una denominación, como les dije hace un rato, es una organización eclesiástica. Esta tablita es más un resumen, ¿verdad? Es una organización formal. Pero en el movimiento reformador, el origen es una respuesta a las divisiones y a la corrupción doctrinal. ¿Ok? ¿Cuáles eran las divisiones? Las denominaciones. De hecho, el movimiento de la Iglesia de Dios, cuando ve tanta denominación, se levanta en contra de eso y lo denuncia incluso en aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día no lo vemos así porque vamos creciendo y aprendiendo y madurando, pero en el 1880 y tanto, los fundadores del movimiento de la Iglesia de Dios catalogaron como pecado, como pecaminoso las denominaciones. O sea, el dividir el cuerpo de Cristo así de serio y profundo, ellos vieron este asunto de las denominaciones.
Entre la característica número 2, en términos de estructura, una denominación es jerárquica, es institucional. Un movimiento reformador o un grupo no denominacional es más flexible y tiene más un énfasis en el liderazgo espiritual, ¿verdad? Más que en una jerarquía de puestos de carrera. Número 3, el enfoque doctrinal. En la denominación hay unos credos definidos, ¿verdad? A veces exclusivos, y vuelvo, los vamos a ver ya mismito. Dentro del movimiento reformador se utiliza la Biblia como única regla de fe y práctica. O sea, la Iglesia de Dios dice, nosotros no vamos a tener credos. Nuestro credo es la Biblia. ¿Okay? Número 4, identidad. La denominación tiene un nombre distintivo denominacional. Bautistas, metodistas, presbiterianos, discípulos de Cristo, you name it. Pero dentro de el movimiento reformador no se identifica como denominación. Por eso es que la Iglesia de Dios, su nombre es Iglesia de Dios simple. Actualmente muchas personas le ponen otros nombres. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos la Iglesia de Dios Eclesia, iglesia que es de, ¿verdad? De nuestro mismo movimiento. En otros lugares conozco Estados Unidos, Iglesia de Dios Nueva Vida. Iglesia de Dios Exquisita Presencia, Iglesia de Dios, ¿verdad? Y pues le ponen ese apellido, como digo yo, ese segundo nombre, y algunos no usan Iglesia de Dios y usan otro nombre. No hay problema con eso, porque parte de la visión de movimiento es no ser jerárquico, ¿verdad? No, es no imponer, tienen que llamarse todos así, ¿no? Pues cada uno se identifica como entiende que tiene que hacerlo. Pero originalmente la idea original era que simplemente fueran Iglesia de Dios. Yo no sé si a usted le pasa como a mí muchas personas me dicen, pero ¿tú eres Iglesia de Dios qué? Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios Mission Board, Iglesia de Dios tal cosa, tal cosa. Yo le digo, Iglesia de Dios. Yo le digo, nosotros no tenemos apellido. Dime, Jenny. Sí, precisamente por eso yo estaba preguntando, porque yo me considero, cuando me preguntan, yo digo no denominacional, porque yo Sí, así mismo. soy iglesia de Dios, o sea, yo creo en Cristo, incluso la religión también es un tema que yo sé que el cristianismo es una religión, pero le digo, cuando les explico, cuando me hacen esa misma pregunta, yo soy enfermera, yo lidio con mucha gente y Mm. hablo de la palabra de Dios, y cuando ellos me preguntan, pero, ajá, tú ¿De qué eres, religión te ajá, pregunto? ¿qué religión tú eres? Y yo soy seguidora de Cristo, Cristiana, claro, de la cristiana, religión yo tengo una cristiana. Muy bien, relación con Cristo, o sea. muy bien. Sí, es que esa es, y y gracias por traer esa experiencia, hermana, porque el entender la visión de los fundadores del movimiento es bien importante para entender el porqué de unas cosas. ¿Por qué se llama Iglesia de Dios? Porque así es como se llama en el Nuevo Testamento, no refiriéndose a una congregación en específico. Si usted ve a través de, ¿verdad? De las cartas de Pablo se habla de donde se reúne la Iglesia de Dios, porque a lo que se refería era a la iglesia que le pertenece a Dios. O sea, no era como un nombre denominacional, sino que se refería a la iglesia que es de Dios porque le pertenece a Dios. Es la iglesia de Dios. Y de ahí es que surge el nombre. Por eso el nombre es tan simple, ¿verdad? Tan sencillo y tan profundo a la misma vez. Porque ese es el origen. Por eso es que es iglesia de Dios. Eh, Porque como surge en respuesta y en contra de la denominación, pues lo que están diciendo los fundadores, nosotros simplemente somos cristianos que pertenecemos a Dios. ¿Sabe? Aquí nosotros no somos un grupo exclusivo con una jerarquía y una pertenencia de que, no, es que donde quiera incluso, donde quiera que hay
un creyente, esté en donde esté, pertenece a la misma iglesia que nosotros, a la misma iglesia de Dios. ¿Ok? Y esa es parte de la identidad del movimiento. Ahora, la visión número 5, la visión de la iglesia en términos de la denominación es confesional, ¿verdad? O una visión bien particular dentro del movimiento de la iglesia de Dios. La visión es universal. Todos los redimidos son la iglesia. Y esto es importante, no es nuestra propia congregación, no son los que son de nuestro movimiento nada más. Donde quiera que hay redimidos, hay iglesia. Y eso implica que pueden haber redimidos en grupos que nosotros no consideremos, no lo quiero decir, pero en grupos que nosotros no consideramos parte de la iglesia cristiana. Sea, la visión de los fundadores del movimiento de la Iglesia de Dios es, nuestra iglesia es una iglesia universal. De hecho, yo no puedo saber, la mentalidad es, yo no puedo saber cuántos miembros tiene mi iglesia, porque yo no sé. Porque cada persona que tenga una experiencia con Cristo y ha sido redimido por Dios, redimido por el Señor, que ama a Dios, que se identifica como seguidor de Jesús o seguidora de Jesús, independientemente de qué, porque hay algo bien importante que nosotros no podemos pasar de vista. La salvación es por la fe y por gracia, no por las obras. Así que yo no puedo decir, ah, no, pero esta persona no es cristiana porque mira cómo se viste. O esta persona no es cristiana porque mira cómo nosotros no sabemos. Yo no sé la relación personal que tiene una persona con un individuo con el Señor y que Dios está tratando con esa persona. Incluso la visión va más allá. La visión va más allá en el sentido de que yo no tengo, primero no tengo ni la autoridad, ni el conocimiento, ni el derecho de determinar quién es cristiano y quién no lo es. Yo puedo responder por mí. Yo puedo saber de mi relación, pero yo no puedo, no, porque es que si no va a la iglesia todos los domingos, pues no es cristiano. Pero es que la salvación no es por ir a la iglesia todos los domingos. Ah, no, si es que la persona trabaja en tal cosa o hace tal cosa o vive de tal manera, es que yo no sé. Estamos tan acostumbrados a la arrogancia espiritual de querer identificar a la gente y saber y decir quién es creyente y quién no lo es, que nos olvidamos que la salvación no es por obra, la salvación es por la fe. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que vive de cierta manera, todo aquel que se viste de cierta manera, todo aquel que visita tal cosa, todo aquel que ora, ayuna, lee la Biblia, todo aquel que cree. El que estaba crucificado al lado de Jesús no le dio tiempo a hacer nada, 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 ni de congregarse, nada. Entonces, nosotros tenemos que ver o sea, entender esta visión universal. Cuando hablamos de visión universal, es incluso esa persona que a lo mejor, juzgándola ¿verdad? Por lo que vemos de afuera, no lo
clasificaríamos como creyentes. Pero es que como quiera eso no nos toca. A nosotros no nos toca clasificar la gente, a nosotros nos toca predicar a Cristo, modelar lo que es una vida cristiana y amar al prójimo como a nosotros mismos. Servir al Señor es servir a otros. Esa es la vida de la iglesia. Todo lo demás que hacemos, todo lo demás que hacemos es extra. Pero el corazón del cristianismo es amar. Jesús dijo, los van a reconocer. La gente va a saber quiénes son ustedes. No por la forma de hablar, no por la forma en que se visten, no por la iglesia en donde se congregan, no por el tamaño de tu ministerio. Los van a reconocer porque se tienen que amar entre ustedes. Y eso va al corazón de lo que pasaba en el siglo XIX cuando Daniel Warner se rebela contra esas divisiones, esas denominaciones, porque el cuerpo de Cristo estaba sumamente dividido. Y esas divisiones lo que hacen es colocar piedras de tropiezo para que la gente se acerque a Dios. Yo he sabido de personas que han llegado a la puerta de un templo y el pastor no los ha dejado entrar por la forma en que están vestidos. Y yo, bueno, pues entonces eso es un club, porque si tiene un código de vestimenta, ¿eh? Porque hablamos de recibir a todo el mundo y de recibir a los pecadores, pero no, pero si el pecador viene vestido de una manera que a mí no me gusta. Yo recuerdo que una vez una persona me dijo que llegó que estaba en una iglesia y llegó una persona, creo, no recuerdo bien, creo que era una dama que estaba entrando con pantalones que el pastor le dijo, usted aquí no entra así. Pero nos hemos acostumbrado tanto a creer que tenemos la potestad de abrir o cerrar las puertas a la gente, que le hemos hecho un daño tan grande al evangelio. La visión universal del pueblo de Dios es la visión de que, pues, a lo mejor aquel no adora igual que adoro yo, pero si tiene una relación con Cristo, es mi hermano en Cristo, es mi hermana en Cristo y forma parte de la familia de la fe. Puede que hayan unas cosas que yo no esté de acuerdo, claro que sí. Y usted, como dije una vez en una ocasión, usted si tiene mucho tiempo de casado o casada, usted va a ver, usted tiene diferencias con su pareja, cosas en las que no están de acuerdo, pero eso no quiere decir que no se amen, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Ginny. Sí, perdón, no quería decir que también me pasó justamente hoy eso con una compañera de trabajo que empezó nueva y me estaba contando unas cuantas cosas y en medio de lo que me estaba contando me dijo justamente eso. Yo me alejé de la iglesia porque la única vez que yo fui me sentí juzgada y llegué y era como que me señalaban, o sea, por mi forma de vestir, por mi forma de verme, o sea, es como, yo le dije, yo rompí ese molde también porque me pasó a mí también, entonces yo solo le pude hablar de mi experiencia y decirle lo que Dios nos llama a hacer y le pude decir, hermana, tú lo único que tienes que es poner la vista en Cristo, pero no se dan cuenta cuando alejan y separan las cosas, ven las Claro. cosas de otra forma, ya tan de perfeccionismo, o sea, como ya han superado eso, o quizás ya han crecido su vida entera en una iglesia. No todo el mundo viene de una familia cristiana, como yo, por ejemplo, yo rompí muchas ataduras, muchas cosas, rompí muchas cadenas en mi familia, en mi generación, y que quedaron ahí conmigo, o sea, que ahí quedó.
para yo no seguir dándole eso a mi familia, a mis generaciones. Y yo puedo ver en otra perspectiva, diciéndome yo misma que aunque yo no soy perfecta, aunque ya yo no he hecho las cosas 100%, no he sido cristiana mi vida entera, pero Dios me quiere como yo esté. O sea, Claro, yo tuve que aprender eso y mucha gente no se da cuenta que el enemigo se puede infiltrar hasta en la iglesia. O sea, el enemigo, claro, eso, claro. la estructura, la visión de la iglesia se No puede hay, nublar. no hay una herida más profunda y dolorosa que aquella que te infligen tus hermanos en la fe. Sí, porque te hacen Cuando, apartarte en vez de acercarte. claro, yo he invitado gente a la iglesia que me dice que no puede ir porque no tiene ropa adecuada. Wow. Yo también me ha pasado Digo, lo pero mismo. ¿cómo que no tiene? Ropa. Cualquier ropa es Mucha adecuada. ropa, exacto. Cualquier ropa es adecuada. Yo, gracias al Señor, ¿verdad? Tengo la confianza de Así poderle es. decir a mi iglesia, a la gente, por la forma de ser de mi iglesia, es una iglesia hermosa y Amén. mucho amor. Yo le digo, ve como tú quieras, allí Amén. nadie te va a mirar, nadie te va a decir nada. Así es. Y no estamos pendientes a nada de eso. Ve, lo importante es que vayas. Amén, así es. Pero gente que genuinamente me dice, yo no tengo ropa adecuada. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Hasta para El bautizarse también. Santo Padre, no, nosotros como iglesia, y hermana Blanca, le doy oportunidad ahora, veo su manita por ahí. eh, la iglesia cristiana tiene que madurar, tenemos que dejar las cosas de niños. Eh, a veces nosotros reparamos en cosas que son tan pequeñas, tan pequeñas. Digo, usted sabe, cuando a mí alguien, cuando yo era más jovencita y alguien venía a traerme algo sobre este tema de no, porque si te tienes que vestir de esta manera, y digo, pero tú sabes que Dios ve tus venas, ve tu corazón, Dios sabe cómo están tus niveles de azúcar, saben cómo está tu colesterol. Dios ve todo, Dios ve todo. ¿De verdad tú piensas que el creador del universo va a reparar por el tipo de ropa que tú tienes puesto? Cuando él puede ver, es más, él ve cosas de tu cuerpo que tú todavía ni siquiera sabes que tienes. Tenemos que madurar, tenemos que crecer como iglesia. Hay que dejarlo de lo que es de niños y tenemos que ser adultos en la fe. Hermana Blanca, Dios le bendiga, hermana. Nada amén más quiero igual. hacerle un comentario. Cuando yo he viajado al país de donde yo vengo, este, hemos, bueno, es algo triste también porque eh, no he podido visitar una iglesia cristiana, no he podido ir a un servicio allá porque allá tienen la costumbre a veces que están predicando y desde el altar están juzgando a la gente cómo va vestida y todo eso. Entonces, no es que, aunque yo vaya con vestido a la iglesia, pero tal vez no es un vestido como usan allá, ¿verdad? Un poco más largo, tal vez más cubierto hasta el cuello o con un manto en la cabeza. Entonces, a veces da tristeza porque no, no vamos, no visitamos cuando vamos allá. Bueno, mi esposo él se ha ido, pero me dice, no, mejor no vayas, me Sí. dice, porque Eso, no quiero que te vayas fíjese, a hacer hermana, sentir mal. usted había algo que no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar a raíz de lo que usted trae, ¿verdad? Cuando dice mi esposo va y yo no. Eh, Cuando Ujú. hablamos de estos temas, que gracias al Señor el movimiento de la Iglesia de Dios no está dentro de esa, ¿verdad? De estos pensamientos, pero dentro de la Iglesia cristiana, estos temas sobre la apariencia, sobre los vestimentas y sobre todas estas cosas, a quien único afecta es a la mujer. Los hombres no se afectan. Es una doctrina y yo, ¿verdad? Con mucho eh, con mucha firmeza lo digo. Eh,
es una doctrina machista, opresora y pecaminosa. Porque si un hombre no puede controlar una mirada y le echa la culpa a la mujer porque está vestida X o Y forma o porque por cualquier cosa, estamos en serios problemas. Y el problema no es la mujer. El problema es el hermanito que necesita arrepentirse y dejar de estar mirando cómo las mujeres se visten. Y me disculpan, ¿verdad?, que sea tan honesta, pero después de casi 40 años de ministerio lidiando con diferentes grupos y diferentes doctrinas y diferentes situaciones dentro de la iglesia y dentro del liderazgo, tenemos que madurar. Nosotros como cristianos, cada quien es responsable de sus hechos. Históricamente, la iglesia cristiana ha sido una fuente de opresión para las mujeres, opresión, y digo la iglesia cristiana en general, no hablando de nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia cristiana en general, ha sido una fuente de opresión, una fuente de injusticia, una fuente de obstáculo para el crecimiento de la mujer dentro de la fe, y es una extensión, ha sido una extensión de un mal social, porque el machismo es un mal social que se ha barnizado con espiritualidad. Toman 2 o 3 versículos bíblicos de aquí o de allá para poder justificar una mala acción, y entonces después lo predicamos como palabra de Dios. Y eso es muy serio, porque ahora el corto testimonio que ha traído la hermana es un perfecto ejemplo de lo que les estoy diciendo. Ella dice, el esposo va, claro, porque el esposo no recibe ninguno de esos ataques. Y mis amados hermanos varones que se encuentran en la clase, muy posiblemente usted no ha experimentado o no tiene el cuadro claro de la experiencia de la mujer dentro de la congregación, porque yo le aseguro que la experiencia de las mujeres en su vida, hijas, esposas, hermanas, la experiencia de la iglesia, de las mujeres en su vida es muy distinta a la experiencia suya, hermano varón, en la congregación. Empezando por las esposas de los pastores. Las esposas de los pastores están en la mirilla pública. Todo el mundo se siente con el derecho de mirar, de opinar, de juzgar si está haciendo, si no está haciendo, que si coopera o no coopera en la iglesia, que si esto otro. Y le pone una carga a las esposas de los pastores. No estoy hablando de las pastoras, no estoy hablando de las mujeres que son pastoras. Estoy hablando de las mujeres que simplemente son la esposa del pastor, donde a veces la iglesia les pone una carga con la expectativa de que ella trabaje tanto o más como el pastor, que es el que recibe el salario. Cuando yo di la clase de ética cristiana, de ética pastoral aquí en el instituto, una de las cosas que yo hablo es eso es antiético. Tú pretender tener 2 empleados por el salario de uno. Entonces el pastor es él, pero ella tiene que trabajar igual. La experiencia femenina dentro de las congregaciones es muy distinta a la experiencia masculina. Y eso pues es parte de los
problemas que a veces trae el que la gente no se acerque al Señor. Tengo 4 manitas levantadas, así es que voy a nombrarlas en el orden que las tengo aquí de frente. Y con la última, con eso vamos cerrando, porque ya el tiempo avanza. Hermano Alfredo, el primero que veo aquí. Bueno, seré breve, ¿verdad? Nada más iba de la mano yendo a la hermana Jenny, ¿verdad? Bendiciones y saludos. De que no todos venimos de una iglesia cristiana, no traemos esas bases y esas enseñanzas. Bueno, ejemplo, seré breve. Y a mí, por ejemplo, no vengo de una iglesia 100% cristiana, ¿verdad? Vengo pues como todos sabemos, del catolicismo, ¿verdad? De allá Bueno, provengo, viene ¿verdad? de la Iglesia Cristiana Católica, Bueno, digamos que sí, ¿verdad? Vengo de la ahí, ¿verdad? denominación católica. Denominación católica. Muy bien. Gracias. Y bueno, yo había oído sobre las mujeres, ¿verdad? Y vi cuando empecé a ir a la primera iglesia, ¿verdad? Que empecé a oír de Jesús sobre el tipo de vestimenta, ¿verdad? Pero hace poco a mí también me tocó oír sobre el hombre, ¿verdad? Que bueno, si vienes vestido así, no es honroso, es indecoroso, ¿verdad? Y yo me quedé así como que, bueno, ok, correcto, ¿verdad? Pero creo que me quedé reflexionando, ¿verdad? Y me fui a la Biblia, pero digo, en mi sentir dije, yo creo que Dios no hace excepción de personas por el vestir, Amén. ¿verdad? En Claro. eso me quedé, ¿verdad? Y solamente eso, que hoy en día creo que no solamente es la mujer, ¿verdad? Sino creo que Sí, ya también el claro, hombre. no, hay mucha, siempre la experiencia de la mujer va a ser más difícil, hermano, pero usted tiene razón en el sentido de que hay grupos, sí, que tienen una, y por supuesto, mis amados hermanos, cada cosa tiene su lugar. O sea, usted no va a ir a un templo como va a una playa. Vamos, o sea, usted, por supuesto, hay unas, igualmente usted va a ir a una corte delante de un juez, hay una forma en que usted va a presentarse, usted no puede ir allí como usted le dé la gana. Ahora, poner un obstáculo si una persona llega a las puertas del templo, esté vestido como esté vestido. Y a eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Y vuelvo, uno tiene un decoro y un código a lo mejor, qué sé yo, para los hermanos que se van a subir al altar, que van a estar de frente. Pues esas son cosas, eso no hay un problema con eso. El problema es cuando nosotros le cerramos la puerta del evangelio a personas que quieren acercarse al Señor y para mí es una tragedia que una persona me diga, mira, yo no puedo ir a tu iglesia porque no tengo una ropa adecuada, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos referimos. Gracias, hermano Alfredo. El segundo hermano, Alex. Bendiciones, bendiciones, Amén. hermana. Amén. Me salió un ratito aquí a la convención para estar en clase. Es que Ah, me gusta qué su bueno. clase. Eh, eh, bueno, tengo algunas opiniones y una pregunta que le quiero hacer. Ujú. Mi opinión es la siguiente. Llegué a escuchar un poco de lo que estaba hablando acerca de la vestimenta de las mujeres y cómo el hombre ha tratado de quitarle valor a las mujeres, ya sea por solo el hecho de ser mujer o solo el hecho de vestirse inadecuadamente, según ellos, entre comillas, como se visten las mujeres, y le da una limitante en la iglesia al servir, al querer adorar a Dios y al querer servirle a Dios, a veces le ponen limitantes. Entonces, he visto hermanos pastores que tratan de que la mujer se sienta culpable a la hora de que su vestimenta, según ellos, no es ética y no es a como según la Biblia lo habla. Sacan pasajes de la Biblia para, según ellos, respaldar lo que ellos opinan y cómo quieren que las mujeres se vistan en la iglesia. Pero yo pienso de que la vestimenta no hace a la persona. Pienso que la vestimenta o el color de su cabello, o cómo ande sus uñas, si la ande larga, la ande corta, la ande pintada, no la ande pintada, yo creo que eso no define lo que es una persona. Yo Eso no cuando define estuve, la yo fe. cuando estuve,
Sí, entonces yo cuando estuve en la cárcel, mi primera iglesia fue la cárcel y yo leía Biblia porque quería aprender y quería ver cómo yo me debería de comportar ante los ojos Ujú, de Dios. Pero ese comportamiento que yo creía que debería tener, yo también decía que las personas deberían de comportar como yo me comportaba. mm, Que yo aquí, yo allá, yo me he visto así. Entonces yo decía, ellos se claro, tienen que vestir a como yo lo estoy como yo haciendo digo. porque yo estoy leyendo la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios me está diciendo, yo estoy en lo correcto. Pero logré madurar un poco y Dios me dio algo de que yo le llamo una prueba de humildad, de que yo no era perfecto y que la palabra no era como yo la creía, como yo la estudiaba. Y luego comienzo a ver que los pastores, los líderes, comenzaban a tratar y hacer esclava y cautiva a las mujeres por su vestimenta, por su apariencia, por su cabello, por su uña, por sus aretes, por sus cadenas, por todo le ponían un pretexto y decían, tú no puedes servirle al Señor, no puedes subirte en el altar para adorar a Dios o Mm, para tener un liderazgo en la iglesia. Entonces logré comprender de que no era lo adecuado y entonces eh, decía yo le digo a mis hijas y esta es mi pregunta, porque en mi país hay muchas personas que aún siendo cristianas enamoran a la hermana y hay personas que no siendo cristianas en la calle, una mujer, pienso yo, ¿verdad? Que debe de vestirse con un poquito de pudor en el aspecto de que si usted va en la calle, o como yo le digo a mis hijas, si tú te pones un short chingo y enseñas lo que no deberías de enseñar, en la calle hay muchas personas que son violadores, que son personas que andan buscando cómo hacerle el daño a personas. Entonces, mm, quién tendría ahí el problema? Es un problema mutuo entre vos que estás enseñando una parte íntima de tu cuerpo porque estás usando algo pequeño, y sí. o aquella persona. Sí, entiendo lo que me trae, hermano, pero déjeme detenerle ahí un momento. Y aquí le voy a hablar, bueno, le hablo como pastora, por supuesto, pero también le voy a hablar como profesional de salud mental, que soy, pues, llevo más de 30 años trabajando salud mental, especializándome en sexualidad humana. La persona que va a abusar sexualmente de alguien lo va a hacer independientemente de cómo esté vestida. Eh, Tristemente, uno a veces queriendo proteger a los suyos puede añadir una culpa que no la tienen. La persona que viola digo la persona porque siempre pensamos en el hombre como abusador sexual, pero yo he atendido personas en mi clínica, hombres que fueron abusados cuando niños por mujeres adultas. Eso también pasa, ¿ok? Y a veces uno piensa, bueno, es que si hay violadores, tienes que tener cuidado. Tú dile a tus hijas que tienen que tener cuidado cómo se visten y cómo, pero no porque puedan ser víctimas de violación. Deben tener cuidado por cómo se visten porque tienen que desarrollar un respeto por su propio cuerpo, desarrollar unas boundaries, unos límites. Uno tiene que poner límites entre el cuerpo propio y el cuerpo del otro, de otra gente, ¿verdad? Por respeto propio, por autoimagen. Ese es el discurso y estás correcto en decirle, pues tú sabes, tienes que tener cuidado cómo te vistes y demás, pero es por eso. No porque vaya alguien a hacerle daño, porque Dios quiera y eso jamás ocurra, pero el que comete un acto, un hombre, por ejemplo, que comete un acto de agresión sexual, es un enfermo mental. Y esa persona no le importa cómo la persona está. Hay hombres que han abusado sexualmente de bebés de cuna,
de ancianas que están postradas en cama, porque es un acto motivado, ¿verdad? Y ahí hay otros aspectos ya de psicológicos, pero el decirle, por ejemplo, a la mujer que tiene que tener cuidado para que no sea víctima de violación, la está haciendo culpable a ella. Y el que un Correcto. hombre se atome la atribución de tomar el cuerpo de una mujer que no le pertenece y que ella no consiente, es un acto de agresión. Es un acto de agresión criminal. Y la mujer que sufre ese acto, o la joven o la niña, es una víctima, no importa cómo estaba vestida. Porque yo estoy segura que cualquier hombre decente, creyente o no creyente, cualquier hombre decente, ve a una mujer que está desnuda porque le ocurrió algo, se estaba bañando y empezó un terremoto y así mismo salió corriendo de su casa y va y la cubre y la protege, porque es decente. ¿Me sigue lo que te digo? O sea, el cómo se viste, y volvemos a lo que yo estaba hablando de la Sí, cuestión puede de la... influir un poco, pero no al extremo, ya lo entiendo. No, Sí, sí, no, y que es la responsabilidad, tus actos, cada quien es responsable de sus actos. Yo no puedo echarle la culpa de mis actos a otra persona. a la persona que está afuera. El hombre que le es infiel a su pareja puede decir todo lo que quiera, de que no, pues ella, la otra me sedujo. No, tú tomaste la decisión, porque si no hay una decisión interna, la seducción externa no tiene ningún lugar. O sea, si la decisión es del individuo, la persona puede seducir y tratar de sacar todo lo que quiera, pero al fin y al cabo, quien toma la decisión es el individuo, es el que toma la acción. Por eso la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga Yo he que es tentado por... tentado de parte de Dios, sino ¿por qué? ¿Por qué eres tentado? Por tu propia concupiscencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tus propios malos deseos. O sea, la tentación realmente nunca es externa. La Es tentación interna. es interna. Es interna. Si yo nunca he utilizado drogas, yo nunca me he inyectado, nunca, pueden venir y pues me la pueden regalar. Pueden tratar de inducirme a que, mira, prueba esto. Yo nunca he usado eso, no me representa una tentación, yo no tengo esa debilidad, no tengo ese, porque no tengo eso dentro de mí, no es parte de mi concupiscencia. Así que la tentación siempre es interna, la tentación tiene lugar por la debilidad interna del individuo que cede a la tentación. Por eso es que es tentación. Si es un área de tu vida donde no estás débil, la tentación no tiene efecto, no te puede hacer caer. Hermano Disbeidi. Buenas noches a todos y Buenas Dios le noches. bendiga a todos en gran manera. Amén. Amén. Muy buen, wow, qué manera de usted definir ese punto, Mari. De verdad que Ujú. me gusta mucho cómo usted explica, de verdad que sí. Qué bueno, gloria a Dios. Ujú. La parte mía es la parte de cuando alguien va a la iglesia, que si viste así o no importa cómo vista. Yo tengo un testimonio era una persona que era vecina mía en aquel tiempo. Y yo siempre le hablaba la palabra a esa persona. ¿Qué pasa con esa persona? Que desde temprana edad la sociedad lo juzgaba a ellos. Ellos eran tres hermanos, murió uno. Eran tres hermanos y desde temprana edad la sociedad lo juzgaba a ellos. Y ellos no, o sea, no tenían de qué juzgarlos realmente. Mm, Y ellos lo que hicieron fue
que a su temprana edad lo que hicieron fue que se encerraron entre ellos mismos y no compartían con las personas. Las amistades que ellos tenían eran personas como yo que iban a su casa y porque son personas de buen corazón y eso. Mm, Entonces, sucede y acontece que yo conozco a Cristo ya después de adulto, después de hombre. Conocí a Jesús como a los 19, creo. 19, 18, por ahí era. Y ellos que tienen más edad que yo, ya tenían más edad que yo cuando yo lo conocí. Llega un momento en que yo empiezo a predicarle la palabra a ellos y uno de ellos lo llevó a la iglesia. mm, Y ellos son un poquito como que no le dan mente de que a como yo estoy vestido, a como estoy cambiado, a como estoy arreglado, ujú, porque desde un principio se sintieron excluidos. Y eso fue algo que lo traumó. Ellos no supieron cómo defenderse a eso a su poca edad. Y, y para el colmo, huérfano de padre y madre, muy joven. No supieron cómo manejar eso. Se excluyeron a una manera tal que se hicieron antisocial. mm, Antisocial con la sociedad, pero con el que lo trataba no. Y eso es muy ujú, chévere. ujú, Cuando yo llevo a esa persona a la iglesia, va a la iglesia con mucho cabello, estaba amarrado su pelo ujú, y tenía barba, pero estaba sin afeitar ni nada. Estaba ujú, totalmente descuidado. Lo llevé a una reunión con mi pastor, ujú. donde eran de personas que habían aceptado a Jesús y lo llevamos allá. Y recuerdo que lo primero que hizo el pastor fue decirle, me gusta tu forma, me gusta tu estilo. Ujú, ujú, Si tú te arreglaras un poquito, te dieras unos cortes, ujú. oye, me te verías nice. Usted sabe que él lo hizo, se dio unos cortes y fue cuando volvió a la iglesia y se veía nice. Y eso todavía esa persona ya es líder, allá en la iglesia y Wow. sirve y predica y todo. Mire qué impacto causó La un simple aceptación, gesto de amor, porque claro, el máximo de líder se llama compasión. Jesús. A nosotros los que somos cristianos, los que somos líderes, o tenemos algún llamado, pastor, el ejemplo es Jesús, cómo lo hacía. Jesús Ujú, iba con amor. así Wow, es, la estrategia que utilizaba Jesús era increíble, cómo conectaba primero con la persona y luego le presentaba, obviamente, la claro, salvación. claro. Entonces esa persona todavía sigue, como dije, sigue asistiendo y fue impactado por un comentario de amor que le hicieron. No lo juzgaron por primera vez en su vida, sintió Mm, que no lo juzgaron. qué bonito, Fue un qué bonito. proceso para exhortarse con los hermanos allá en la iglesia. Él seguía aislado porque por mucho más de 10 años se mantuvo aislado de la sociedad. Fue un proceso, pero ya él socializa, Qué predica bueno, la palabra muy bien, se deja usar del Espíritu Santo, lleva una vida cristiana ejemplar por un gesto de amor. qué bonito, qué bonito. Sí, eso no se olvida de ese tipo de gesto y de compasión. Hermano José, que hace ratito que está ahí, bendito. Y hermana, bueno, yo solamente quiero decir que nos fuimos la parte de los redimidos, la visión de la iglesia, hasta un tema totalmente diferente que, bueno, no sé si sea diferente, porque realmente la visión de la iglesia habla de los redimidos, quedamos en esa parte y entramos a un tema pues, que es controversial definitivamente la cuestión de la vestimenta, como no solo eso, también estuvimos hablando de que las iglesias tienen diferente pensamiento, las denominaciones tienen diferentes pensamientos y cada uno. Entonces, pues a mí creo que es interesante saber lo que tenga que ver con el vestido, porque es controversial todo lo que tiene que ver con el vestido en cada lugar. Ujú. No tengo objeción, yo creo que es importante, cada quien puede tener un pensamiento muy particular. Por ahí yo creo que la cuestión aquí, la parte es que yo veo que los redimidos del Señor es esa parte que es la visión de la iglesia, que busquemos que nos unamos con los redimidos, que vivamos como redimidos y que sirvamos al Señor como redimidos. Claro, gracias hermano. Y para cierre, ¿verdad? Pues ya estamos en la postrimería de la clase.
Pero sí, definitivamente entramos en el tema porque a lo que nos referimos es, y siguiendo eso que usted dice, es que los redimidos vienen de todas formas, son en diferentes estilos, diferentes formas de verse, diferentes apariencias, diferentes géneros, diferentes estilos de vida, diferentes formas de adorar. Unos son más ruidosos, otros son más silenciosos, otros... Y a lo que vamos es que precisamente dentro del movimiento reformador de la Iglesia de Dios, entendemos que somos unidos a todo creyente, esté donde esté. De la misma manera que dentro de nuestras iglesias, donde perseveramos o donde servimos, hay gente redimida y hay otros que posiblemente todavía no han dado el paso. En otros grupos hay personas que a lo mejor están bien sirviendo al Señor, bien en una buena relación con Dios y otros que no tanto. Aquí lo importante es nosotros saber que recibimos como hermano y hermana en Cristo a todo aquel que se identifica como creyente y que a nosotros no nos toca. Finalmente, el mensaje final de todo esto es: a nosotros no nos toca decidir quién es creyente y quién no es creyente. Yo puedo tener a lo mejor unas opiniones, unas otras, pero Dios me libre tomarme la atribución de decir que una persona no es cristiana eh, porque no se parezca a mí, ¿verdad? Tenemos que aprender que pues son muchos los hijos del Señor y mundial. De hecho, cuando vemos el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando vemos esa adoración celestial que dice de toda raza, de toda lengua, de toda nacionalidad, vamos a estar como un solo cuerpo delante del Señor. Y me levanta la mano por ahí el hermanito, dice iPhone. Sí, hermana, soy yo el hermano Osman. Ay, Lo disculpe sé, que no he hermano. podido poner mi nombre allí. Tranquilo, yo sé que es usted. Rápidamente, seré breve. Escuchando la opinión de cada uno, ¿verdad? Y la enseñanza, qué excelente enseñanza, en verdad. Bendiciones, hermana, por esas enseñanzas que nos da. Amén. Algo que pasó conmigo hace muchos años en una iglesia de MI. Visité yo ahí y me pidieron que si podías apoyarlos a ellos en el grupo de alabanza, pero me pidieron de que me dijo el pastor, pero mira, me dice, debes de quitarte la chiva. Y yo soy de Honduras y cuando me dijo debes de quitarte la chiva, dije yo, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, perdone pastor, le dije yo, ¿y eso qué cosa es chiva? Le dije yo. Usaba el bigote y la barba, entonces me dijo que era eso. Y le dije yo, pero ¿por qué lo debo de hacer? Le dije yo, si no fuera de cosa de parte de Dios, no me hubiese dado bigote y barba, le dije yo. Entonces, no dices que son dogmas. Yo a ese entonces ni sabía lo que era la palabra dogmas. Y entonces le dije, no tengo ningún problema, le dije en hacerlo, le dije yo. Claro, sí me lo voy a quitar, le dije yo me quité. Todo me afeité bien, pero seguí yo preguntándole que qué era eso de dogmas y unas cosas que me dijo él y nunca me las explicó. Y entonces a veces lo dejan a uno con incógnitas y en verdad es que me ha gustado mucho esta enseñanza con respecto al vestuario, más que todo de las damas, porque es muy cierto lo que cada uno de ustedes dijeron, es muy verídico, eso está en la mente de cada persona. Sí. Y en verdad es que tenemos que aprender mucho, 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 ¿verdad? Y es por esa razón, pues, de que creo que estamos aquí. Pero sí, Gloria eso a es lo Dios. que quería compartir yo, que también a Gloria a Dios, uno de hermano. hombre también le dicen cosas en la iglesia. Sí, es Me cierto, tocó. tiene toda la razón, sí, claro que Sí, sí. saludos. Bien, bueno, mis amados hermanos, llegamos al final, linda noche, que descansen. Hermanos, el próximo jueves yo no voy a estar presente porque tengo un compromiso
y no nos vamos a reunir. Lo que voy a hacer es que les voy a colocar el enlace del video de la clase próxima. Así que el jueves próximo no nos reunimos por Zoom. Usted entra al Canvas y allí va a ver el video de la próxima clase también. Entonces nos vemos la siguiente semana de más arriba. ¿Ok? Ok, está bien. Dios les Gracias. bendiga, Bueno, Dios les vemos. guarde, gracias, que descansen. pastora, bendiciones. Amén. Amén. Gracias, igual. Bye.